Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. No hay ninguna duda de que es difícil marcar la diferencia entre los ovnis y las naves militares de alta tecnología. Y vamos a hablar de esta nave legendaria, que comenzó a oírse de ellas a principios de los 90, allá por el año 1991, el Aurora. Siempre habían circulado rumores entre el mundo de la aviación de que existía un avión futurista y altamente secreto que estaba siendo sacado y diseñado en Área 51. Concretamente, se estaba haciendo en circunstancias totalmente encubiertas. Según se informa, era un avión grande, de color negro. Su forma era triangular y podía volar a velocidades increíbles y efectuar maniobras casi imposibles de explicar dentro de nuestro planeta. Se suponía o se pensaba o se decía dentro de aquellos rumores que aquella aeronave era conocida como Aurora. Al menos oficialmente y según el gobierno de los Estados Unidos, el Aurora no ha existido y nunca existirá. Pero esas palabras fueron las mismas que utilizaron para definir Área 51, que durante muchos años decían y insistían que Área 51 no existía. Así que teniendo en cuenta esto debemos actuar con cautela cuando se trata de proclamaciones oficiales de este tipo que a veces son controvertidas. La historia comenzó al menos públicamente en marzo de 1990. Fue por entonces cuando la respetada revista de aviación Avions Week and Space Technology cubrió la historia en la que se reveló el término Aurora. ¿Y por qué? Sencillamente porque ese nombre apareció en el presupuesto estadounidense de 1985 y posiblemente había aparecido por error. Lo que tiene sentido si el programa era tan sensible que había que negar su existencia a toda costa. ¿Y por qué demonios empezaban a hablar de costos? Se rumoreaba y se decía que había proporcionado el desarrollo de la Aurora ni más ni menos un costo de $455 millones. A quienes trabajaban en Área 51 bajo los secretos futuristas de la WST sospechaban que Aurora era el nombre en clave para múltiples tipos de aviones que eran a la vez una tecnología radical en diseño. Otros investigadores, sin embargo, concluyeron que el Aurora se refería única y exclusivamente a un tipo de avión en concreto. Un tipo de avión que empezó a aparecer en el año 1987 dentro de los presupuestos. Y aquellos presupuestos, en el año 87, indicaban $2.000 millones. Fijaos. Y estaban metidos. Crear el Aurora por $2.000 millones. Las figuras, o importantes figuras destacadas dentro del mundo de la aviación, que se interesaron muchísimo en la saga de la Aurora, una persona que llegó a escribir el libro F-22 Raptor, su nombre es Bill Steadman. Bill Steadman, aparte de escribir F-22 Raptor, Inside the Steel Bomber and Soviet Air Power, luego editó un libro en 1993 titulado Aurora, el avión espía hipersónico secreto del Pentágono. En aquel libro, Steadman decía: ¿existe la Aurora? Años de búsqueda me han llevado a creer que sí. Lo más probable es que la Aurora esté en desarrollo activo, impulsado por avances recientes que han permitido que esta tecnología alcance la ambición de madurez que se buscaba hace una generación. Supongo que todas estas palabras son muy interesantes para que siguen o aquellas personas que siguen el mundo de la aviónica exótica, como por ejemplo esta persona, Bill Steadman, que es una persona bastante conocida dentro del personal de Aviation Week and Space Technology y que todavía les interesa, pues que siga participando en ese tipo de publicaciones. Pero la pregunta es que, Bill, ¿de dónde se sacó la existencia de Aurora? ¿Hubo alguna evidencia? Y si vino, ¿de dónde? Pues os hablaré de un hombre, Chris Gibson. Chris Gibson fue un veterano en 1987 y 89, cuando tuvo la oportunidad de presenciar
el encuentro de su vida. Gibson era un ingeniero con una licenciatura en tecnología y alguien que había trabajado enfocado en la exploración petrolera. Estuvo adscrito a la Royal Observatory Corps del Reino Unido. El trabajo concretamente en la República de China. Sus desarrollos se cerraron en diciembre de 1991 y después de 70 años de trabajo para ayudar a proteger al Reino Unido de ataques, requirieron sus servicios voluntarios para mantener a los ciudadanos bajo una vigilancia sobre los cielos y sobre lo que volaba en aquellos cielos en cada momento. Quiso la suerte o el destino que en el momento que el Aurora apareció, y es muy posible que este programa exista, fue visto por el propio Grissom, quien estaba trabajando en una plataforma petrolífera del Mar del Norte. El nombre de la plataforma es Galveston Cay y era agosto de 1989 concretamente. En aquel momento uno de los colegas de Gibson, un amigo llamado Graeme Whitson, le avisó. Este fue, parece ser que a la universidad con el propio Gibson. Le avisó y le dijo emocionado: «Oye, sube a cubierta que vas a ver algo que no hemos visto en la vida». Gibson, sorprendido y asombrado, salió a la superficie desde el interior de aquella plataforma y vio algo increíble en el cielo. Al principio aparecieron un par de aviones F-1 de la General Dynamics. Conducían a otro avión que estaban escoltando con un aspecto muy extraño. Y detrás de ellos había un Boeing KC-135. El avión al que escoltaban era negro completamente, y el Boeing KC-135 lo que parecía estar era alimentándolo. Aquel avión extraño tenía forma de triángulo y por un momento Gibson reflexionó sobre la posibilidad de lo que él y Winston estuvieran viendo fuera de casa era aquel furtivo F-117 que por entonces era un diseño claramente vanguardista. Pero después de hacer las comparaciones vieron que aquel ovni triangular al que estaban o que habían observado era notablemente más grande que el F-117, que el caza furtivo. Gibson sabía cómo era, ya que conocía perfectamente todo tipo de aviones espía porque visualmente había tenido la oportunidad de verlos en muchos de los vuelos bajos. Recordemos que él se dedicaba a escudriñar los cielos buscando este tipo de aviones y por supuesto se colocaba en zonas sensibles. Gibson quedó total y absolutamente perplejo cuando vio aquel extraño avión que en nada se parecía a un avión. Era algo que nunca había visto antes, dijo Gibson. Discutimos qué hacer al respecto, pero decidimos que si se informaba a través de los canales oficiales, en el mejor de los casos lo considerarían basura, y en el peor de los casos podríamos tener hasta problemas. Parece ser que Gibson había firmado una ley, la Ley de Secretos Oficiales, con el gobierno británico y tampoco quería ponerse en un peligro, en una posición en la que, digamos, que debilitase ese punto de acuerdo que tenía con este gobierno. Así que, por una cosa u otra, Gibson mantuvo la boca cerrada. Pero, sin embargo, Gibson se puso en contacto con Billy Stewart, quien consideró que el encuentro era de gran interés, y Gibson añadió: ¿es el único avión que he visto y que no pueda identificar? A lo que respondió: sí. Se trataba del Aurora, pues casi con total seguridad. Parece ser que también este avión, si lo podemos llamar así, con tecnología extraterrestre, fue visto sobre el Mar del Norte frente a la costa este de Inglaterra, algo bastante intrigante. Esto ocurrió en marzo de 1993. Allí hubo una serie de encuentros, todos casi idénticos, sobre el Reino Unido, la plataforma continental. Cuando Gibson tuvo su encuentro a mediados de 1989, el Aurora tenía un nuevo apodo en la comunidad de investigación OVNI. Le llamaban el Triángulo Volador. Y sin embargo es importante señalar que más de unos pocos investigadores pensaban que su origen o la tecnología que portaba aquel avión desconocido era extraterrestre. Una cosa que casi todo el mundo estaba seguro es que los triángulos voladores y el Aurora existían, pero la pregunta, ¿eran totalmente nuestros? Desde hace bastante tiempo se ha informado que cuando aparecía el Aurora se escuchaba un zumbido
un zumbido bajo. El aurora, pese a tener un aspecto triangular, tenía las esquinas redondeadas en vez de angulares, y tenía como una especie de balizas situadas en distintas partes de su aviónica. Los círculos ufológicos se sospechaba que los triángulos voladores, como realmente se les conoce, eran perfectos ejemplos de haber aplicado la tecnología extraterrestre dentro de la tecnología militar. Bien, ¿esto ha ocurrido solamente en el mundo de la aviación? Estoy convencido de que ha ocurrido en más ocasiones, en el espacio, posiblemente también dentro de otro tipo de técnicas y otro tipo de disciplinas en la Tierra. Se ha incorporado tecnología extraterrestre, quizás trabajando codo con codo para que el ser humano sea más fácilmente doblegable frente a ciertos intereses que otro tipo de técnicas ya trasnochadas y que han demostrado su baja efectividad. Y me refiero al control del ser humano. Tal vez la tecnología sea la barrera con la que consigan ese ansiado sueño de controlar al ser humano hasta el infinito. No lo sabemos. Esperemos que no sea así, aunque todo a mí, o desde mi punto de vista, me induce a pensar de que esa tecnología alien, quizás mucha gente del planeta está disfrutando de ella sin saberlo. Ya veremos, espero que me equivoque, pero como sabéis, a veces sí nos equivocamos, pero demasiadas o muchas veces no lo hacemos. Lo digo y lo digo desde siempre. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.